Buenas noches, bienvenidos todos. Qué raro se siente estar uno aquí arriba. Digo, aparte de estar cantando. Bueno es Dios, hermanos. Dice que venía pensando yo. ¿Cuántos tienen fe? ¿Todos tienen fe? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense que nosotros, la fe es entonces, dice que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero muchas veces nosotros planeamos un vuelo. Uno dice, voy a ir a El Salvador y voy a comprar un boleto. Y durante la semana que esté allá, o sea, uno está viendo. No lo ha hecho todavía, pero usted tiene la confianza, usted tiene fe de que eso es lo que va a pasar. Entonces, fíjese bien, la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera usted cuando hace un viaje? Usted espera que todo le va a ir bien y espera que todo le va a salir de acuerdo a los horarios. Entonces usted ya lo está viendo como que así estuviera pasando, aunque no lo ha hecho todavía. Usted simplemente lo está pensando, pero usted tiene la certeza porque dice, voy a comprar el boleto, salgo este día y voy a hacer esto, y el martes que esté allá hago esto, y el miércoles voy a ir a comer gorditas, y el jueves y lo que sea. Pero usted ya lo está visualizando antes de que sea, y usted sabe que así va a ser. Entonces usted tiene la convicción de que así va a ser. Entonces nosotros muchas veces utilizamos nuestra fe. No vemos al piloto del avión, no sabemos ni quién es, pero nosotros nos subimos a un avión y volamos tranquilamente, porque tenemos la fe de que vamos a llegar hasta el otro lado, vamos a llegar a nuestro destino. Esa es nuestra fe. Ahora, tenemos fe en autos. Dice que nosotros compramos un auto nuevo y tenemos fe que ese auto no nos va a dejar tirados. Nosotros podemos ver que nuestro auto nos lleva para arriba y para abajo y que no nos va a dejar. Tenemos fe en los autos. Otras personas tienen fe en su edad, porque dicen, yo todavía estoy joven y aguanto. Y lo que venga, ¿verdad? Venga lo que venga, estoy joven. Tienen fe en su edad. Pero ¿qué acerca de la palabra de Dios? Tenemos fe. Vamos a ir a la palabra. Hebreos 11, del 1 al 6. Acompáñenme, hermanos, lea conmigo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Oremos, hermanos. Padre, Señor, te damos gracias, Señor. Damos gracias, Padre, porque nos has permitido estar nuevamente aquí reunidos alrededor de tu palabra. Te pedimos, Señor, derrames de tu bendición sobre esta reunión. Padre, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu y reveles a cada uno de nuestros corazones, Señor. Revela, Padre, qué es lo que tú tienes para nosotros. Permítenos, Señor, estar dispuestos y abrir nuestros corazones, abrir nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para poder, Señor, verte, para poder ver tu rostro, para poder escuchar tu voz, Señor. Guíanos, Padre, guía esta reunión y te pedimos, Señor, sobre todo, háblanos, Señor.
Que sea tu espíritu hablando a nuestros corazones, no un hombre hablando a los oídos de los hombres. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dos palabras describen nuestra fe: certeza y confianza. Estas dos cualidades necesitan un principio y un final. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser que Él es. Ese es el punto inicial. Nosotros debemos de creer en el carácter de Dios porque Él dice que es quien Él es. El punto final es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice. Cuando creemos que Dios hará a pesar de que todavía no lo vemos, esa es la verdadera fe. Jesús les dijo a sus discípulos que al tercer día resucitaría. Pero camino a Emaús iban dos de sus discípulos. Dice que iban tristes, que iban desanimados, iban hablando, llorando y diciendo cuando Él se les acercó. Iban llenos de tristeza y llenos de dudas, llenos de incredulidad. Jesús se les acerca y les dice que por qué están tristes. Y ellos dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Aquel que dijo que al tercer día iba a resucitar, no lo encontramos por ningún lado. No sabemos qué es de él. ¿Creen ustedes que estos estaban actuando con fe? No, porque no estaban creyendo en lo que no habían visto. Mas sin embargo, habían otros que sí ya habían visto, los que llegaron a la tumba primero. Pero a estos al final se les revela a Dios cuando Él hace que va a seguir y ellos lo invitan a su casa. Él se queda con ellos a comer y en la partición del pan reconocen y dicen: Señor, tú eras. Por eso nuestro corazón ardía cuando tú hablabas a nosotros. Ahí reconocieron. ¿Por qué? Porque vieron. Por eso creyeron. Sin embargo, otros, como dije al principio, vieron al Señor. Y el Señor les dice a estos dos: vayan de regreso a Jerusalén y díganles que yo estaré con ellos. María ya había visto al Señor. Esos dos ya habían visto también al Señor. Mas sin embargo dice que cuando estaban en la reunión, el Señor se les apareció de pronto. ¿Y qué dice? Que todos se llenaron de temor. Todos, aún los que ya lo habían visto, se llenaron de temor. Y creyeron que era un fantasma, un espíritu, un fantasma. Se espantaron. Aunque ya lo habían visto, no creyeron tampoco. Sin embargo, le cuentan a Tomás la historia, porque Tomás no estaba en la reunión. Y Tomás dice: yo hasta que no lo vea y toque su costado y meta mis dedos en sus manos, no lo voy a creer tampoco. El Señor se le presenta a Tomás y le dice: Tomás, pon tu mano en mi costado y toca mis manos, mete tus dedos en mis manos. Ahí le dice él: Señor, mi Dios. Dice la palabra que es imposible agradar a Dios sin fe. Certeza implica seguridad absoluta, no dudas. No debemos titubear porque así no funciona la fe. Sin fe estamos derrotados, estamos acabados, hermanos. Sin fe estamos derrotados y estamos acabados. Hay veces nosotros ocupamos las frases que decimos: si Dios quiere. Hermano, tengo meses de estar, órele al Señor. Sí, ¿verdad? Voy a orar a ver si Dios quiere. Hermanos, ¿cree usted que esa es fe?
No, porque lo que más Dios es, lo que más, o sí que valga la redundancia, lo que más Dios quiere es querer. Cuando el leproso se le acercó y le dijo: Señor, si quieres sanarme, si quieres, sáname. Y el Señor le contesta: sí, quiero, sé sano. Pero es necesario que tengamos fe en lo que estamos pidiendo. Acuérdese, sin fe es imposible agradar al Señor. La Biblia dice: espera en Dios y Él hará. Y Dios no va a fallar en hacer lo que usted está esperando. La convicción de lo que no se ve, y muchas personas, si no lo ven, no lo creen. Mencionamos lo de Tomás, ¿verdad? Habrán a veces partes en nuestra vida que caemos en el tomasismo. Hay cosas que sí las pedimos y las creemos, pero hay cosas que pedimos, pero como que no estamos muy seguros. La fe no es ver con nuestros ojos carnales, sino con los ojos espirituales que solo Dios nos puede abrir. Desde lo profundo de nuestro ser se viene ese sentido espiritual de creer, sin alternativa. Eso viene desde nuestro corazón. Veamos Lucas 24-25. Este es Jesús hablándoles. Y Jesús les dice, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Con el corazón, hermanos, con el corazón debemos creer. Desde lo profundo de nuestro ser, desde nuestro corazón, desde ahí tiene que venir esa certeza. Porque esto se los dijo a los de Emaús, y se fueron y contaron a todos la noticia. Jesús les dice también: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Con nuestro corazón debemos creer a la palabra del Señor. Pero no solamente con el corazón creemos. Nosotros creemos también con nuestra mente. ¿Ha visto usted esos magos? Hay unos magos que son rápidos, ahí lo convencen a uno que acto de magia el que hizo. Ese es ilusionismo. Los ilusionistas, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo de uno que se llamaba David Copperfield. Ese hizo desaparecer la torre la Estatua de la Libertad. Hizo desaparecer unos aviones también. Y la gente, ¿por qué? Porque juegan una ilusión con nuestra mente. Y el ilusionista más grande que existe es el diablo, hermanos. El diablo es el ilusionista más grande que existe. Él se puede jugar con nuestra mente de una manera como usted no se imagina. Por eso es que nosotros no somos de los que vemos y creemos. Somos de los que creemos desde el fondo de nuestro corazón. Porque el Espíritu de Dios dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como hijos debemos de ser obedientes y creerle a nuestro Señor. En Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc caminó con Dios. Eso es lo que dice la palabra, que Enoc caminó, obedeció a Dios y se le pegó la fe. La fe que solo proviene de Dios y su palabra. Pero el que camina fuera de la palabra de Dios, ¿qué cree usted que se le puede pegar? El que camina fuera de la palabra de Dios, no se le puede pegar algo de Dios. Se le va a pegar otro montón de cosas, menos las cosas de Dios.
La fe que se origina en Dios y conocemos a través de su palabra, porque la palabra dice y da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero si no caminamos, si no le buscamos, si no le pedimos y si no tocamos, ¿cómo podremos obtener lo que Dios tiene para nosotros? En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras traducciones usted va a encontrar que dice, la fe viene. La fe viene, o sea, esa consecuencia de, a causa de leer su palabra y de meditar en su palabra, es como nosotros obtenemos la fe. Pero no solamente eso. Fíjese bien en quién o en qué está usted poniendo su fe. Nosotros no tenemos que ver las cosas para creerlas, ni tocarlas para creerlas, ni sentirlas, sino que debemos tener una seguridad de que Dios no falla lo que ha prometido. En Hebreos 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. La palabra de Dios dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Pero hermanos, hay que creer esto. Usted tiene que creerlo. Porque si usted llega y toca y se da la vuelta y se va, ¿no le ha pasado a usted algunas veces que llega a buscar a alguien y de repente usted llega y toca la puerta o toca el timbre y pasan 5 minutos y usted dice, no, aquí no hay nadie, me voy? A lo mejor la persona estaba ocupada. No digo que Dios esté ocupado. A lo que me refiero es a que usted tiene que ser persistente mucho más en las cosas de Dios. La fe dice que es creer por la palabra de Dios, no un palabrerío que cualquiera se ha inventado, que cualquiera viene a decirnos y a endulzarnos el oído y a prometernos y a qué sé yo, tantas cosas que a veces oímos. Pero no es eso. Palabra de Dios, ahí no hay falla, es una verdad total. Fíjese que me puse a pensar la vez pasada con un amigo. Él me decía, pero ¿cómo es que tú crees todo eso? Por fe. ¿Pero cómo por fe? Por fe, porque nosotros creemos, aunque no lo hemos visto, lo creemos y estamos seguros de que así es, así será. Y él me decía, no, es que no, yo no logro. Es que tenés que leer la palabra de Dios, tenés que leer la palabra de Dios, porque si no lees la palabra de Dios, ¿cómo lo vas a conocer a Dios? ¿Cómo vas a conocer el carácter de Dios? ¿Y cómo vas a conocer las promesas de Dios? Todavía no lo entiendo, me decía. Ok, le dije yo. ¿Por qué te tomas una pastilla cuando te duele la cabeza? Porque me va a quitar el dolor de cabeza, ¿ve? Obvio, sí, le dije. Pero ¿de cuál pastilla tomas? Bueno, me dice, yo tomo de esta. ¿Y por qué no tomas de esta otra? O no, porque yo le tengo más fe a esta. Ah, le tienes más fe a esta. O sea, sí conoce lo que es la fe, entonces. Sí conocen lo que es la fe. Lo que pasa es que no tienen fe en la palabra de Dios, tienen fe en otras cosas. Y él me dice, bueno, pero la palabra de Dios, todo lo que dice Dios, ¿cómo tú lo crees? Porque ahí está escrito. Así como tú te tomas la pastilla y ves la botellita y ahí dice, una pastilla cada 12 horas para quitar el dolor de cabeza, el otro. O sea, si usted lee, le pone todavía más conocimiento para que le quite el dolor de cabeza a la pastilla. Lo mismo, entre más leemos la palabra de Dios, más fe vamos a ir adquiriendo, pero no porque la hemos leído. Fíjense bien, no porque hemos
no porque la hemos leído, sino porque Dios es un Dios fiel. Y Dios dice que somos salvos por fe. Y esto que es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Que cuando Él ve la disposición de nuestros corazones, que le buscamos y que le buscamos, entonces Él deposita más en nosotros. Y nosotros, al conocerle a través de su palabra, entonces avivamos el fuego del don que hay en nosotros, el don de la fe. Ya ve que la fe no es porque me levanté un día y hoy me siento pero súper fuerte en mi fe. No, ¿verdad? Es un don de Dios. Pero la palabra dice también: aviva el fuego del don que hay en ti. Dios, el carácter de Dios, es un Dios que no miente. Es un Dios que nunca cambia. Es un Dios intransigente. Así se dice, intrínseco, perdón. Es un Dios intrínseco, no intransigente, no, es intrínseco. Me costó la palabra porque la tuve que buscar y entender qué es intrínseco. Dice que la nieve es blanca. Cuando usted le hablan de nieve, usted sabe que, aquella cosa blanca, helada. No, que estoy hablando de otra nieve, de nieve blanca helada, así del hielo. Todo el mundo sabe que es blanca. Nadie puede decir, es que allá en Canadá neva nieve roja o nieve azul. No, nieve es nieve, nunca cambia, es intrínseca. Así exactamente es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios intrínseco, Él no cambia. Es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de mañana y de siempre. Igual su palabra. ¿Qué dice la palabra? Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios es intrínseca. Hoy sí lo dije bien. Fíjense que en número 23 encontramos una historia que a mí me llamó mucho la atención del rey Balac y del profeta Balaam. Balac andaba buscando cómo maldecir a Jacob, quería maldecirlo, y llamó a Balaam y le dijo: voy a hacer aquí 7 altares y voy a ofrecer holocausto para que allí, le dijo, te dé palabra Dios y podamos maldecir a Jacob. Jacob Israel, pero dice Jacob la Biblia. Entonces Jacob dice Israel. Entonces ellos hicieron, quemaron, ofrecieron. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Bendición, bendición, bendición y más bendición. Entonces el rey Balac estaba tan enojado porque él no quería bendición, él quería maldición para los otros. Le dijo: no, olvídate de este lugar, vámonos más para abajo, vámonos más para allá. Allá voy a armar otros 7 altares y vamos a hacer más. Hicieron, quemaron, ofrecieron. ¿Y el Señor qué le dijo? Bendición, bendición y bendición. Hermanos, el Dios que nosotros tenemos, el carácter de Él no cambia. Dios no cambia. Y en número 23, 19, la palabra de Dios nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, de todo aquel que tiene fe.
la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por creer y para creer, por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si nosotros esta noche hemos creído que somos justificados por Jesús, por creer en esto, viviremos como justificados, viviremos como libres. No tenemos que vivir como condenados, como desamparados, hermanos. Pero muchas veces nosotros caemos en esa condición. Nos sentimos condenados, nos sentimos desamparados cuando hemos sido justificados por Cristo Jesús. Por tanto, dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá por fe. Por fe, hermanos. En la oración no solo es cuestión de pedir, sino que hay que creer lo que usted está pidiendo. Créale a Dios que lo que pedimos lo vamos a recibir. Si usted ora y no cree, hermano, usted simplemente perdió el tiempo. Si usted ora y no cree que Dios es capaz de hacer lo que usted está pidiendo, usted simplemente está perdiendo el tiempo, hermano. Perdiendo el tiempo. Dios es poderoso y Él es siempre fiel. Amén. Dios es poderoso y Él es siempre fiel. Mire, Isaías 43, 25 y 26. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Hazme recordar, discutamos juntos nuestro caso, habla tú para justificarte. No está diciendo que diga yo, que yo mismo me justifique, sino la palabra dice, recuérdame. O sea, Dios quiere que le recordemos. Dios quiere que nosotros al orar le recordemos y le digamos, Señor, tú eres un Dios fiel, tú lo prometiste, Señor. Porque Él quiere que nosotros estemos conscientes y que estemos sabidos de qué es lo que Él es capaz de hacer. Entonces, cuando nosotros, fíjense bien, cuando nosotros le decimos a Él, Señor, quiero recordarte quién eres tú. Por eso dice Él, habla tú para justificarte, para Él justificarnos a nosotros. Por eso nosotros, dice, los de Jesucristo, ¿habrá algo imposible para Dios? Todos creemos que no hay nada imposible para Dios. Amén. Todos estamos conscientes, todos tenemos fe de que no hay nada imposible para Dios. Hermanos, hay muchas personas que no creen que a Jonás se lo tragó un pez o una ballena. Y está escrito en la Biblia, es palabra de Dios. Pero hay mucha gente que no lo cree. Mucha gente lo toma como esa historia como que ya pasó un poquito, mucho. Pero hermano, nuestra fe, porque es palabra de Dios, debemos de creerlo. Porque si es la palabra de Dios y estuviera escrito que Jonás se tragó al pez, por fe tendríamos que creerlo, porque estaría escrito en la palabra de Dios. Ahora imagínese usted, si Dios dice que a Jonás se lo tragó un pez, por fe debemos creerlo. Debemos creerlo que así fue. Pero nosotros nos encanta ponerle límites a Dios. Nos encanta ponerle límites. Y en Jeremías 32, 27, ahí nos afirma el Señor y nos dice, he aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Ese es Dios hablándonos, hermanos.
Ese es Dios asegurándonos a nosotros su carácter, su poder, su grandeza. Imagínense un Dios que no hay nada imposible para Él, hermanos. Todo lo que usted le pida al Señor, Él lo puede hacer si usted lo cree. Si le creemos a Él. Creerle con el corazón. Tenemos que creerle con nuestro corazón, desde nuestro interior. No porque lo estamos viendo, sino porque hay ese sentir que el Espíritu de Dios pone en nosotros. Sin embargo, Romanos 10, del 8 al 11 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la palabra, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No seremos avergonzados porque creemos en Dios. La palabra de Dios dice, muchos dirán, ¿dónde está tu Dios? Otros dicen, no, si ya tardó en llegar, eso es mentira, no va a regresar, no va a venir. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros hemos creído sin ver, pero nosotros hemos creído en que sí, Él es poderoso, que el poder de Dios levantó a Jesús al tercer día. Creemos de que Él ha ido al cielo a preparar morada para nosotros y que Él regresará por nosotros. Sí, Señor, lo creemos, eso es lo que nosotros creemos. Y por eso nosotros no seremos avergonzados, hermanos. No seremos avergonzados, porque Él cumplirá lo que dice. Él cumplirá su palabra. Nuestra fe desde nuestro interior, desde nuestro espíritu. De esto de afuera, hermano, de la carne, olvídese. El sentir de la carne es muerte, es enemistad contra Dios. Pero el sentir del espíritu es vida y paz. Y cuando el Espíritu entra en nuestro espíritu y se sumerge en el Espíritu Santo, entonces, creyendo como Él dice, somos hijos de Dios. Tenemos que creer como dice nuestro Padre. Tenemos que confiar en lo que dice nuestro Padre. En Jeremías 1:5 le dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Debemos creer. Por fe debemos vivir. Y debemos aumentar nuestra fe con la palabra de Dios. Jesús dijo, velad y orad en todo tiempo. No se puede estar de rodillas las 24 horas. Pero cuando esté de rodillas, fíjese bien, no podemos estar de rodillas las 24 horas, pero cuando usted esté orando, como decía Antonio la vez pasada, nos decía, usted va en el auto, usted está haciendo alguna cosa en su casa, cocinando, lo que usted esté haciendo debe de tener en mente al Señor. Jesús estaba todo el tiempo en comunión con su Padre, el que lo envió, y se apartaba solo buscando la bendición de arriba. Debemos de tener la certeza de lo que se espera, aunque no lo veamos. Esperar en Dios y confesarlo, que Él es fiel y cumplirá. Eso nos lleva a reflejar en la victoria de los agricultores.
La victoria de los agricultores es la fe que tienen al sembrar. Fíjense que el agricultor agarra un puño de semillas, abre un hoyo, pone la semilla, le echa tierra, la riega, le echa agüita. Al siguiente día viene, ve, le vuelve a echar agua. Después vuelve a llegar, le vuelve a echar agua. No ve todavía la planta, pero le pone abono a la tierra. Usted no ve que el agricultor llega y no ha nacido la planta y va a escarbar para ver si todavía la semilla está ahí o qué pasó, se la llevaron. No, porque él tiene fe de que esa semilla está ahí y que va a dar fruto, tarde o temprano, pero va a dar fruto. El agua y el abono que ellos ponen es porque están seguros de que sí está ahí esa semilla. No han visto crecer la planta, no ven la semilla, pero ellos están seguros de que sí está ahí y verán los frutos. El agricultor más grande que nosotros hemos visto es Dios. Está levantando una cosecha desde hace miles de años, hermanos. Él es el agricultor más grande que hemos visto. El agua simboliza al Espíritu Santo que tanto necesitamos, porque aunque el Señor no vea ahorita nuestro fruto, Él conoce nuestro final. En Corintios 5:7 dice que por fe andamos y no por vista. No debemos esperar a ver resultados para tener fe. Por fe veo que se mueve ese reloj. Miren, en el caso de nosotros, el agua y el abono espiritual, para que nuestra fe crezca y se ponga robusta, es la palabra de Dios, hermanos. Esa es el agua y el abono espiritual. Puntos claves que son como agua y abono para nuestra fe. Entre los puntos claves podemos hablar de la oración. El cristiano tiene que orar diariamente por muchas razones, pero una de ellas es para que su fe se mantenga viva. Una fe muerta no mueve nada. En la oración pedimos y damos gracias, confiados y gozándonos de la victoria, como si ya la hemos recibido. En la oración usted visualiza lo que está esperando. En Juan 11:41 es cuando Jesús, está Lázaro en la tumba y Jesús les dice que quiten la piedra. Y dice, Juan 11:41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Esa es la fe que nosotros necesitamos. Esa debe ser nuestra oración, de dar gracias cuando pedimos lo que estamos pidiendo, convencidos de que lo hemos de recibir, aunque no lo veamos, hermano, aunque no lo estemos viendo en ese momento, debemos de dar gracias, debemos de tener esa acción de gracia, porque sabemos que Dios escucha a sus hijos. Dios es un Dios fiel. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego y con acción de gracias. Con acción de gracias. Dando gracias, hermano, como que ya la hubiera recibido. Tenemos que dar gracias. Otro punto clave es la alabanza. La alabanza actúa como agua de poder sobrenatural. Hermano, confiese su victoria. Alabe al Señor con alegría, con seguridad, creyendo que ya tiene lo que ha pedido. Dios prometió, Dios cumple sus promesas, porque Dios perdonó nuestros pecados. ¿Usted cree que Dios perdonó nuestros pecados? ¿Sí lo creen? Gloria a Dios. Isaías 43, 25. Vamos a reafirmar la palabra de Dios. Dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Ya nos lo ha dicho el Señor anteriormente. Y si nosotros hemos leído Isaías, tenemos que estar confiados en que sí, Él es quien ha borrado nuestras transgresiones por amor a Él mismo. Y ese es el amor que nosotros recibimos. Por eso es que le amamos, porque Él nos ha amado a nosotros primero. Otro punto sería número 3, la palabra de Dios, la lectura. Dijimos, punto número 1, oración. Punto número 2, la alabanza. Punto número 3, la palabra. Porque la fe es por el oír la palabra. La palabra de Dios es la palabra es poder de Dios para salvación. Y la palabra es Cristo mismo. En Juan 1 encontramos que en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra. Esto nos está hablando de Cristo Jesús, que Él es, dice la palabra, que Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús creyó en todo lo que el Padre le había mandado hacer. Fue obediente. Obediente porque creyó, nunca titubeó. No, Él hizo lo que el Padre le había mandado hacer. Por Jesús, dice, por Él vino la fe, y Él es quien la consuma, ¿sí? Quien la ha consumado en nosotros. Él hace que se manifieste en nosotros. Por eso debemos de leer la Biblia y meditar en ella. El Señor hace hoy el mismo llamado que hizo cuando llamó a Josué. Josué debía tener una fe verdadera para la obra que Dios le puso en sus manos. Muchas veces nosotros leemos los pasajes bíblicos, pero no les ponemos atención. Fíjense bien, Josué debía de tener una fe verdadera para la obra que Dios le estaba poniendo en sus manos. Le había dicho que iban a pasar a la tierra prometida. Josué lo miraba. Cuando fueron los espías, solo 2 vieron. Los otros no vieron nada. Pero mire, la fe que él tenía era esta. José había vivido 40 años en el desierto, dando vueltas, viendo aquel pueblo lleno de dudas, viendo aquel pueblo lleno de idolatría, de rebeliones. Josué sabía lo difícil que era lidiar con aquel pueblo, mas cuando el Señor lo llamó, le dijo: medita en mi palabra de día y de noche, para que la vivas y andes por ella, y todo te saldrá bien. Esa fue la fe. Esa es la fe, que él sabía que al meditar, que al leer la palabra, que al meditarla, que al hacerla, entonces Dios iba a cumplir lo que él estaba prometiendo. Leer y meditar, fíjense, leer
todos los días, y cuando algún versículo le haga sentir, yo no sé, cada quien, todos somos diferentes, pero hay veces, hay versículos que saltan y que le dan ese calorcito a usted en su corazón, ese como un fueguito que va avivando, y uno dice, wow, Señor, viene un quebranto, viene una meditación, viene una alegría. Ese es el tener la fe de creerle a Dios en la palabra que Él está poniendo en nuestros corazones. Cuando usted sienta eso, hermano, medite en ese versículo. Repítalo y repítalo. Como decía, hay que masticarlo, ¿verdad? Decía Antonio que había que masticarlo y masticarlo y masticarlo. Porque la vaca, eso es lo que hace, rumea, mastica, mastica, mastica. Imagínense nosotros, esta es palabra, este es el verbo, este es pan del cielo, hermanos. ¿Cómo no lo va a masticar? ¿Cómo no lo va a poder usted saborear? Así es que la palabra es importante. Otro aspecto sería el ayuno. En Joel 2:12 dice el Señor: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. La fe, dijimos, que viene desde nuestro interior. Creemos con nuestro corazón, y eso es lo que espera el Señor, que nuestra conversión sea desde nuestro corazón. Si no nos convertimos de todo corazón, todo esto que estamos hablando, hermanos, no funciona para nada. No funciona, porque en su corazón usted no ha creído. Si no cree en su corazón, entonces no. Con ayuno, con lloro y lamento. Eso es oración en el Espíritu. Oración y ayuno, eso es clave de victoria. No tiene que ayunar todos los días. No tiene que ayunar 40 días, como Jesús en el desierto. Pero cuando usted ayune, pídale a Dios que dirija su ayuno. Pídale a Dios que dirija su ayuno. Dios es bueno, hermanos. A mí me llama la atención porque en su palabra dice que por muy torpe que yo sea, hermano, Él va a guiar mis pasos. Él me va a guiar, Él me va a decir, en ayuno, debo pedirle al Señor que me guíe, que guíe mi ayuno. Él es justo y lo guiará. La palabra dice que Él nunca pondrá más cargas de las que podamos llevar, hermanos. No es un Dios que se va a aprovechar de nosotros. Voy a probar tu fe. A ver, ¿aguantas esta? No, ese no es el Dios que nosotros tenemos. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Padre comprensivo. Por eso dice la palabra que tenemos el sacerdote, el sumo sacerdote que nosotros tenemos, que Él padeció todo lo padeció, fue tentado en todo y padeció todo en su carne sin pecar. Por eso es que Él entiende. Él nos entiende a nosotros porque Él vivió todo en su carne. Él lo vivió. Entonces Él nos entiende todo lo que nosotros nos atravesamos. Él lo entiende. 5. Debemos de esperar en Dios sin desanimarnos, hermanos. Sin desanimarnos. El Señor dijo, espera en Dios y Él hará. Esperar en Dios sin tener dudas, sin desmayar, porque Dios no puede fallar. Si usted está dudando que Dios no puede darle eso por lo que usted está orando, ¿cuántos han pensado eso? A mí me llama la atención. ¿Cuántos han pensado de que Dios no puede darle lo que usted está orando, por lo que usted está orando? Muchas veces nosotros hemos pedido y no hemos visto el resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra fe se viene abajo. No, es que a mí quizás Dios no me quiere.
No es que, pastor, ore usted, porque fíjese que a mí Dios no me escucha mis oraciones. Tengo tiempo de estarle pidiendo y no me lo hace. No me da lo que yo quiero. ¿Será que no hay fe en nuestra oración? ¿Será que estamos pidiendo y no estamos creyendo que Dios tiene el poder suficiente para hacer lo que nosotros estamos pidiendo? ¿Será que nosotros oramos, pero no vemos en el sentido, no ver con los ojos, sino en el sentido de que no podemos ver que Dios lo ha hecho por nosotros? Hermanos, si limitamos a Dios, nuestra fe limita a Dios, porque creemos que unas cosas sí las puede hacer, pero creemos que otras cosas no las puede hacer. Nosotros creemos, esto es mucho, quizás no, entonces mejor no pido esto, le voy a pedir la mitad de esto. O sea, hermanos, eso no es fe. Debemos de ser pacientes, sin desanimarnos. Tal vez el Señor requiere de más fe en nosotros, quiere que nosotros le creamos más para poder Él hacer su obra en nuestra vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a nuestro Señor. En Lucas 18 nos narra una historia de la viuda insistente y el juez injusto. ¿Se acuerdan la historia que dice que la viuda llegaba hasta que el juez injusto le hizo justicia porque no quería que le agotara la paciencia ante la persistencia de aquella viuda? Por eso debemos de esperar en Dios sin desanimarnos. Debemos de tomar el ejemplo de la viuda, insistir. Hermanos, si un juez injusto, imagínense, si un juez injusto hizo justicia porque no querían que le agotara la paciencia a aquella mujer insistente, ¿cuánto más nuestro Dios justo y paciente? Pero debemos pedir con seguridad, hermano. Debemos de pedir con seguridad, debemos de pedir con fe. ¿Quiénes de ustedes pueden ver la salvación? ¿Usted puede ver la salvación? Pero por fe creemos que somos salvos. Por fe creemos que somos salvos. Esperar en Dios es estar viendo como Él pide en su palabra en obediencia al Señor. La fe sin obras, dijimos, es una obra muerta. La verdadera fe actúa a la luz de la palabra. Nuestro Señor Jesús actuó con fe en el Padre. Él fue obediente. Él es el autor y consumador de la fe. Pero Jesús, confiado en el Padre, fíjense bien, Jesús confiando en su Padre no se quedó sentado de brazos cruzados. Yo soy el Hijo de Dios. Él ya dijo, en Él tengo complacencia. Así es que yo sé que Él es grande, Él va a ser, yo me siento a esperar. Esa es una fe muerta. Dice la palabra que Él tomó, en Filipenses 2, 6 y 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué hace el siervo, hermanos? ¿Qué hace el siervo? Se sienta a ver que su maestro o que su, ¿cómo se llama?, su amo haga las cosas por él. Eso es lo que hace el siervo. Él tomó fe, se hizo siervo, dice. Entonces tomó forma de siervo.
Nuestro Señor Jesucristo no se quedó de brazos cruzados. Él hizo. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Salmo 27, 13 y 14. Salmo 27, 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que viere la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. El Salmo dice que hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Esto nos está hablando de la fe que tenía él en que él sí iba a ver la bondad de Dios, iba a experimentar la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y después dice: aguarda a Jehová, espera en Jehová, esfuérzate, obras, y aliéntese que tu corazón. Sí, dice, espera en Jehová. Y los dejo, hermanos, con este último. Salmo 37, 5. ¿Nos venimos los de la alabanza? Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. No podemos agradar a un Dios en el cual no creemos, porque Dios conoce y escudriña todos los corazones. Y nuestra fe dice que creemos desde el fondo de nuestro ser, desde nuestros corazones. Entonces, ¿habrá alguien que podamos engañar a Dios diciéndole: Señor, si yo tengo una gran fe en ti, cuando Él está viendo mi corazón? Cuando Él está escudriñando mi corazón. Hermanos, si yo no tengo fe en lo que Él está haciendo en mi vida, ¿cómo puedo tener fe de que Él es el creador del universo? Si yo no tengo fe de que Dios es un Dios bondadoso, que por amor entregó a su Hijo, que ha salvado mis pecados, ¿cómo puedo creer yo en un Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo puedo creer yo en un Dios que lo levantó con poder al tercer día? Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Es necesario que nosotros tengamos fe. Él dijo que hará, y nosotros pacientemente debemos esperar con fe en que Él es un Dios que todo lo puede, que Él es un Dios de lo imposible. Decía Eduardo, cuando Jesús les dijo: muevan la piedra, ¿ustedes creen que Jesús no podía haber tirado esa piedra en pedazos? Claro que sí lo pudo haber hecho, pero Él quería ver la fe. Él quiere ver nuestra fe. Él quiere ver que nosotros también caminemos por fe, que seamos obedientes a su palabra. Si Él dice: muévanla, es porque Él sabe que nosotros podemos hacer lo natural y Él se encargará de hacer lo sobrenatural. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía, y ten fe en Él, y Él hará. Y Él hará, hermanos. ¿Lo creen? Gloria a Dios, hermanos.
Gloria a Dios. Sí, Señor. Te alabamos, Rey. Te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Rey.